En este mangua BL, al empujar en el metro, el elote que tenía en la mano pinchó el trasero del chico guapo frente a mí, y me llamó pervertido. El tren dio un sacudón, y nuestros labios se chocaron y nos besamos. En clase descubrí que él era mi alumno, y le pregunté si su trasero estaba bien. Él dijo, más le vale que se preocupe por su propio trasero. ¿Quién iba a pensar que Calimán, tomando el metro temprano, no solo perdería su primer beso, sino que también recibiría una bofetada sin razón? Esta mañana no tuve tiempo para desayunar. Calimán llevaba un elote caliente y se apretujaba en el metro, en hora pico, con estudiantes y oficinistas hombro con hombro. Frente a Calimán había un chico guapo y a la moda, de al menos 1,85 m, casi medio metro más alto que él. En el metro de la hora pico, es normal que la gente esté tan apretada que el pecho de uno toque la espalda del otro. El pecho de Calimán estaba pegado a la espalda de ese chico guapo. El chico usaba un perfume suave que olía bien. Calimán pensaba en cómo pedirle su contacto para que este viejo profesor aprendiera a cuidarse como los jóvenes. Antes de que pudiera hablar, el vagón se sacudió. Calimán se inclinó hacia adelante y apretó con fuerza el elote que tenía en la mano. El chico guapo se volteó en ese momento y le lanzó una mirada fulminante. Sus cejas fruncidas mostraban pura ira. Calimán pensó, ¿tan enojado? En esta hora el metro siempre va lleno y se mueve, no fue mi culpa apretujarlo. Parecía difícil hablar con él, así que Calimán abandonó la idea de pedirle su contacto. Cada vez que el vagón se movía, el chico se tapaba el trasero y le lanzaba una mirada a Calimán. Después de varias veces, finalmente se sonrojó de furia y se giró para insultarlo. Pervertido. Si no fuera porque sus ojos casi le salen de las órbitas, Calimán no habría creído que lo estaba insultando a él. ¿Quién lo había molestado? Justo cuando Calimán iba a responder, el vagón dio un sacudón fuerte y sus labios se pegaron firmemente bajo la mirada de todos en el vagón. Ese fue el primer beso de Calimán. Calimán se enojó, de verdad se enojó, pero Memín Pingüín estaba aún más enojado. Abrió la boca y le dio una bofetada en la cara. ¡Maldito pervertido! Tras la bofetada, Calimán quedó atónito, y los demás pasajeros sorprendidos, mientras el chico se abría paso entre la multitud hacia otro vagón. Calimán pensó, ¿yo pervertido? Si acaso los pervertidos son los que van en este vagón. Los pervertidos son los oficinistas. Los pervertidos son los que viajan en hora pico. ¿Por qué los jóvenes están tan iracundos hoy en día? Calimán se sentía más injustamente tratado que Dou y nunca había sido observado con tantas miradas extrañas en su vida. Al llegar a la escuela, el elote ya estaba frío. Calimán decidió guardarlo para calentarlo en la noche y no desayunar, porque ya había comido suficiente enojo en la mañana. En este resumen mangua BL, Calimán entró al salón con la cara hinchada, y apenas se paró vio esa cara furiosa en la última fila frente al podio. Resulta que el chico enojado era un alumno que Calimán estaba sustituyendo para un colega. Su colega se había sometido a una cirugía de hemorroides y pidió a Calimán que diera la clase. No era de extrañar que el chico le pareciera familiar. Calimán se preguntó tímidamente, ¿es ilegal que un alumno golpee a un profesor? Miró la lista de nombres, Memín Pingüín. Ya que Calimán estaba a cargo, decidió darle una buena enseñanza. Aunque te empujen, no puedes andar dando bofetadas, ¿verdad? Los jóvenes no deben ser tan impulsivos. Al terminar la clase, Calimán lo llamó. Memín Pinguín se detuvo y en su rostro tranquilo aún quedaba un poco de resentimiento. Calimán rodeó el podio con su bolsa. Hablemos de lo que pasó esta mañana. Antes de que pudiera empezar a reprenderlo, Calimán tropezó y cayó, justo en los brazos de Memín Pinguín. Esta vez Memín Pinguín no le dio una bofetada, pero sus cejas perfectas se fruncieron en un gesto tenso. Enderezó a Calimán, quien escuchó como él mascullaba entre dientes. No tenemos nada que hablar. Y se iba a ir. ¿No iba a escuchar a Calimán? ¿Por qué tan irrespetuoso? Los jóvenes de hoy son difíciles de manejar. Calimán extendió la mano para detenerlo. Memín Pinguín inhaló profundamente. Profesor, por favor respete un poco. Calimán no soltó su mano. Esta mañana había mucha gente. Es normal que nos empujaran, ya sabe. Fue un malentendido, un malentendido. ¿Así que no era para darme una bofetada? Tampoco fue mi culpa que nos besáramos. Yo también me sentí incómodo. Memín Pingüín frunció el ceño. Entendido, no diré nada. ¿No va a contar lo del beso? Qué raro. Me da un poco de vergüenza. En el metro estaba demasiado incómodo.
pero ahora mirando a Memín Pingüín me siento un poco apenado. No quise decir eso, solo que los jóvenes no deberían tener tan mal genio. Tú tampoco dirías eso, ¿verdad? Profesor Calimán, usted tampoco quiere que otros se enteren de esto, ¿verdad? Calimán se quedó sorprendido un momento, asintió con la cabeza, y Memín Pingüín se apartó de lado. Justo cuando Memín Pingüín llegó a la puerta del aula escalonada, fue detenido por su tutor Elpidio Valdés. Elpidio Valdés tenía el cabello largo y usaba gafas de montura negra. Primero asomó la cabeza y le dijo a Calimán: «Profesor Calimán, ¿ya preparó el material que el decano nos pidió la última vez?» «No todavía». Calimán casi se olvidaba de que tenía que entregarlo mañana temprano. Elpidio Valdés lo llamó. «Entonces vamos a prepararlo juntos. Yo tampoco he terminado». Le dio una palmada en el hombro a Memín Pingüín y dijo: «Memín Pingüín, ¿no tienes clase en la mañana? Ven a ayudar». Y así continúa esta historia Manhwa BL. ¿Qué pasará entre el profesor y su alumno? Sigue viendo para descubrirlo. Que los tutores pidan ayuda a los estudiantes no había cambiado desde que Calimán estaba en la universidad. Elpidio Valdés ya tenía la mitad del material listo y le indicó a Memín Pingüín que ayudara a Calimán a organizar los documentos. Memín Pingüín se mostró natural frente a Elpidio Valdés, calmadamente actuó como el asistente de Calimán, ayudándolo a llenar formularios en la computadora. Todo el proceso fue armonioso y fluido. Nadie podría imaginar que ese estudiante universitario, aparentemente dócil, le había dado una bofetada a Calimán esa misma mañana. «Profesor Calimán, ¿por qué tiene la cara tan roja?» Elpidio Valdés se acomodó las gafas y miró a Calimán con extrañeza. «Es alergia, tengo un poco de fiebre». Calimán desvió la mirada con culpa, preocupado de que los estudiantes de la clase matutina lo hubieran visto. Obviamente Elpidio Valdés no dudó mucho de la excusa de Calimán, tomó un par de pañuelos y salió. En la oficina solo quedaron Calimán y Memín Pingüín, y el ambiente se volvió un poco incómodo. Entonces Calimán se levantó y fue a la dispensadora de agua junto al escritorio para llenar su taza de té. El suelo estaba cubierto de exámenes y cuadernos. Calimán levantó cuidadosamente el pie, buscando un espacio para pasar, y logró llenar el vaso. Cuando Calimán se dio la vuelta para regresar, Memín Pingüín de repente se levantó y dijo: «Profesor, ¿en este formulario aquí?» Estuvo callado tanto tiempo y de repente se levantó para hablar, lo que asustó a Calimán. Calimán casi tropezó y tambaleó un poco. Aunque logró mantener el equilibrio, el té se derramó. El té le cayó encima, dejando su camisa blanca limpia manchada de colores. Calimán se sintió muy culpable. ¿Por qué su cuerpo estaba tan inestable hoy? Se asustó por la mañana. Calimán se apresuró a ayudarlo a sacudir la ropa. Mientras lo hacía, sintió que algo no estaba bien. La camisa blanca mojada por el té se volvió transparente y las líneas musculares del torso de Memín Pingüín se marcaron bajo la tela. Las manos de Calimán que sacudían las manchas de té se deslizaron por sus pectorales y abdominales. Al levantar la vista hacia Memín Pingüín, este ya tenía las orejas rojas y una expresión de vergüenza y enojo. «Lo hiciste a propósito, ¿verdad?» «No, no, no, no». ¿Cómo iba Calimán a derramarle agua a propósito? ¿Qué ganaría Calimán con eso? Aunque Memín Pingüín le había dado una bofetada en la mañana, él nunca se vengaría así. Memín Pingüín respiraba agitadamente. Todo su cuerpo estaba tenso y listo para atacar. Elpidio Valdés entró empujando la puerta, y Memín Pingüín contuvo la ira que estaba a punto de estallar. Memín Pingüín le dijo a Elpidio Valdés: «Mi ropa está sucia. Voy a cambiarme y luego vuelvo». Calimán, muy culpable, interrumpió la conversación. «No importa, ve tú, yo me encargo de organizar lo que falta. ¿No es casi hora de comer?» Al pasar junto a Calimán, la actitud amable de Memín Pingüín hacia Elpidio Valdés desapareció. Resopló por la nariz y miró a Calimán con desprecio. «Ya está», volvió a enojar al chico, pero Calimán realmente no lo hizo a propósito. Al mediodía, cuando fue a la cafetería a buscar comida, Calimán vio por casualidad a Memín Pingüín sentado solo en una mesa para 4. Con la intención de resolver el conflicto y aclarar el malentendido, Calimán decidió acercarse para reconciliarse. Después de todo, iba a estar con ellos todo el semestre, y si Memín Pingüín no le gustaba y eso afectaba sus estudios, sería algo malo. Justo cuando Calimán se sentó frente a Memín Pingüín con la bandeja en mano, este detuvo los palillos con una expresión de alerta. «¿Qué quieres ahora? No te pongas nervioso. Solo quiero llevarme bien contigo, abrir mi corazón.
Calimán decidió empezar hablando de la brecha generacional entre ellos. Memín Pinguín tampoco es un chico joven. Calimán podía hablar con él como un amigo. Calimán extendió la mano para un apretón, presentándose de nuevo. Calimán, tengo 30 años, creo que podríamos. Memín Pinguín apretó los dientes, lanzó una mirada a Calimán, rechazó su mano en el aire y bajó la cabeza para comer. Olvídalo, eres demasiado viejo. Calimán es demasiado viejo. Primera sangre. Un golpe de realidad. ¿Qué importa ser viejo? Incluso siendo viejo se puede esforzar para seguir las modas y memes de los jóvenes. Memín Pingüín levantó la mirada y miró fijamente a Calimán. Demasiado viejo, el cuerpo no aguanta. Doble muerte. Otro golpe de realidad. Él es el dios griego antiguo encargado de silenciar. ¿Cómo seguir la conversación? Calimán bajó la cabeza y siguió comiendo. Mejor llenar el estómago primero y hablar después. Mientras comía pensaba en cómo refutarlo. Relacionarse con jóvenes no es escalar montañas. ¿Cómo puede ser el cuerpo un problema? ¿Es necesario tener un cuerpo atlético y fuerte? Justo cuando pensaba en qué decir, Memín Pinguín se levantó con la bandeja. Calimán rápidamente lo agarró. Pero al girar, una foto se deslizó de su bolsillo, la foto de identificación de Memín Pingüín. Justo antes, Calimán había derramado té sobre Memín Pinguín y también sobre los materiales de un estudiante cercano. El profesor Fu puso los materiales de Memín Pinguín en la parte superior, diciendo que le daría créditos extra, así que el té cayó directamente sobre su foto de identificación, que era bonita y formal. Calimán encontró la versión digital en la computadora antes de comer. Imprimió otra foto para él y la guardó en el bolsillo antes de ir al comedor. La foto se deslizó. Calimán la recogió apresuradamente pensando que no podía ensuciarla más. Le había costado varios pesos. Calimán limpió la foto con cuidado como si fuera un tesoro y luego sopló 2 veces sobre ella. Memín Pinguín se puso verde de la cara. Miró la foto en las manos de Calimán, sus pupilas temblaban. Calimán le explicó. «Oh, esta foto la imprimí hace un momento y la puse en el bolsillo». Yo. Memín Pinguín respiraba más fuerte, parecía muy enojado. Calimán vio que sus orejas se pusieron rojas, con cara de vergüenza. Él sacudió la mano que Calimán tenía en su manga. «Profesor Calimán, por favor, respétese». Calimán no entendió. ¿No respetarse por haberle agarrado el brazo? A la hora de la cena, Calimán recordó que había dejado su mazorca de maíz en el aula, pero cuando volvió ya no estaba. Esa noche, Calimán soñó con Memín Pinguín. Soñó que Calimán lo perseguía, pero él no le hacía caso. Calimán jadeaba detrás de él gritando: «Compañero, compañero, puedo escalar montañas, tengo resistencia». ¡Qué sueño tan ridículo! Al día siguiente en esa clase, Memín Pinguín pasó por el podio sin siquiera mirar a Calimán. Al sentarse, mantuvo la cabeza baja, sin mirar a Calimán. Calimán llamó su nombre, él siguió con la cabeza baja, levantó ligeramente la mano derecha y respondió con voz débil. De repente, una chica de una clase desconocida, quizás ni siquiera de su facultad, irrumpió en el aula y empujando la puerta, gritó hacia Memín Pinguín en la última fila: «Memín Pinguín, sé mi novio». ¡Qué loca! ¿Acaso no respeta al profesor Calimán? Ya estaba la clase en curso. Calimán la echó por alterar el orden en clase. Memín Pinguín levantó la mirada y miró a Calimán. Calimán sonrió y asintió, indicándole que no tenía que agradecerle, que le había ayudado a deshacerse de una admiradora obsesionada. Pero él le puso los ojos en blanco, sin saber valorar el gesto. «Bah, no vale la pena discutir con niños». Calimán siguió la clase, y a mitad de la lección, tan metido que empezó a charlar con los alumnos de cosas sin importancia. Calimán ama en privado la poesía de las dinastías Tang y Song, especialmente La libertad y desenfado de Li Bai, así que aprovechó para recomendarles: en la vida habrá muchas personas a las que admirar, y hablando de gustos, a mí me gusta. Memín Pingüín de repente golpeó la mesa y se levantó interrumpiendo a Calimán. «Profesor Calimán, rechazo su propuesta». «¿Qué está diciendo?». Cuando Calimán le propuso algo. Sonó la campana de fin de clase. Calimán agarró el brazo de Memín Pinguín para preguntarle claramente. Justo cuando lo agarró, los estudiantes alrededor soltaron un «oh». Calimán soltó su mano y él se escapó. «Olvídalo, lo explicaré después». Calimán no tuvo esa clase en los días siguientes y tampoco se cruzaba con Memín Pingüín en el campus. Cada vez que pasaba por la cancha de baloncesto o la biblioteca, lugares que los estudiantes frecuentaban, Calimán miraba por todos lados, sin dormir bien varios días,
pensando en cómo encontrarse con él por casualidad. Además, Calimán recibió varios mensajes de chicas por WeChat. Profesor Calimán, te apoyo para que persigas el amor con valentía. Profesor Calimán, ¿puedo escribir fanfiction sobre ustedes? Oh, sí. Profesor mayor y refinado 0. Perrito menor y abstemio 1. Ánimo, profesor Calimán. Seguro que conquistarás a tu esposo. Memín Pingüín solo parece frío. Tú seguro que lo consigues. Calimán negó rápido. No le estoy persiguiendo. Del otro lado le enviaron un emoji de sonrisa maliciosa. Ya entendemos. Mejor digamos que no lo persigues. Un colega que daba clases con Calimán tuvo un problema y su licencia corta se volvió larga, así que pidió a Calimán que cubriera sus clases por más tiempo. En las siguientes clases, por miedo a que alguien hablara, Calimán tampoco se atrevía a llamar a Memín Pingüín al salir. Después de varios días, Calimán finalmente atrapó a Memín Pingüín en la biblioteca. Al agarrarle del brazo, todas las miradas se posaron en ellos. Temiendo que alguien del grupo los viera, Calimán lo arrastró a un cuarto de almacenamiento cercano y cerró la puerta rápido. ¿Otra vez qué? Los ojos de Memín Pingüín estaban llenos de miedo, como si Calimán fuera a devorarlo vivo. No te estoy persiguiendo, solo quería decir esto. Además, recordé que la última vez, solo porque Calimán me empujó, me soltaste un montón de sermones. Los jóvenes no deben ser impulsivos, deben mantener la calma ante cualquier situación. Memín Pingüín parecía creer un poco que Calimán no lo estaba persiguiendo. Cuando Calimán terminó de hablar, soltó a Memín Pingüín. Bueno, puedes irte. Memín Pingüín frunció un poco el ceño y tiró de la puerta, pero no la abrió. ¿Qué pasa? ¿Por qué miras a Calimán? ¿Cómo sabe Calimán? Era la primera vez que Calimán entraba a ese cuarto de almacenamiento. El joven estaba muy nervioso, golpeando frenéticamente la puerta y las ventanas, pidiendo ayuda. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Cómo es que un chico tan reservado se pone tan ansioso cada vez que pasa algo? Calimán miró el reloj y le dio unas palmaditas en la espalda. Deja de golpear, no hay nadie. A esta hora la biblioteca ya está cerrada. No saldremos esta noche. Memín Pingüín miró hacia atrás con miedo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Sabes que la puerta está rota, ¿verdad? Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Calimán no lo sabía. Calimán solo quería dar el ejemplo y decirle que ante las dificultades hay que mantenerse calmado como él. Estaba apoyado con todo el cuerpo contra la puerta, con las extremidades pegadas a ella, respirando fuerte y rápido. Acabo de creer en ti, pervertido. Calimán lo miró sin entender. ¿Por qué le insultaba? Con esa boca tan bonita no debería usarla para eso. ¡Ay! Tiene un puntito blanco en la boca. Calimán acercó la cara de repente. Su curiosidad lo hizo acercarse más y más. Memín Pingüín se pegó aún más, con las manos en puño, las pestañas temblando y los labios apretados bajo su nariz recta. El puntito blanco se lo comió. Aburrido. Calimán retiró la cabeza y fue a limpiar el sofá. En ese cuarto solo había una mesa y un sofá para recostarse, así que pasarían la noche ahí como pudieran. Memín Pingüín guardó silencio unos segundos y preguntó desde atrás de Calimán. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Aquí no hay señal de celular. Si no nos acostamos tendremos que estar parados toda la noche hasta que amanezca. La mesa era un poco corta y Memín Pingüín era alto, así que Calimán le cedió el sofá. Él se acostó en el sofá sin cerrar los ojos, mirando a Calimán fijamente, como un guardián atento. Loco. Calimán cerró los ojos y se durmió directamente sobre la dura mesa. Al día siguiente, despertó con la luz del sol en los ojos y vio que estaba acostado en el suave sofá, mientras Memín Pingüín, con su cuerpo largo, estaba encogido sobre la mesa baja. La luz hacía que sus pestañas se vieran especialmente bonitas. Pero cuando abrió los ojos, Calimán se asustó mucho. No pienses en besarme a escondidas. No lo hice. Calimán pensó que pasar la noche juntos en el cuarto de almacenamiento mejoraría su relación, pero él ignoró el saludo, y ese día Calimán habló con él en vano. Después, Calimán simplemente dejó de prestarle atención, y otra vez no hablaron. Hasta que en una actividad al aire libre de la escuela, Elpidio Valdés le preguntó a Calimán si tenía tiempo para ayudar. Calimán fue. Mientras él estaba ocupado arreglando la parrilla, Memín Pingüín se acercó a hablar con Calimán. ¿Qué haces aquí? Elpidio Valdés me pidió ayuda. ¿Por qué no llamó al profesor Condorito? El profesor Condorito era una maestra con buena relación con Elpidio Valdés. ¿Cómo iba a saber Calimán por qué no lo llamaron a él? Quizás la profesora Liu estaba ocupada.
Espero que no estés metiéndote donde no te llaman. ¿Por qué habla así ese chico? Calimán no cobró ni un centavo por venir. Por la noche, al repartir habitaciones, Calimán y Memín Pinguín fueron asignados juntos porque el asistente dijo: el delegado y el profesor líder compartirán habitación para facilitar el trabajo. Memín Pinguín era el único delegado masculino, y Calimán y Memín Pinguín se acostaron en sus respectivas camas individuales. Memín Pinguín seguía preguntando a Calimán: ¿qué le diste a Elpidio Valdés para que te ayudara? ¿Qué cosa? ¿Por qué te ayudaría a perseguirme? Calimán se sentó en la cama y dijo: yo, Calimán, digo que él no ayudó porque está persiguiéndome. Yo no te persigo a ti. Entonces, ¿qué significa que me encerraste contigo toda la noche? ¿No es mala intención? ¿Por qué culpar a Calimán? No sabía que la cerradura estaba rota ese día. Cuando la encontré, no pensé que no se abriría. Memín Pinguín estaba dudoso. Pero el primer día en el metro, claramente me dijiste. Sus teléfonos sonaron al mismo tiempo. En el grupo grande de la actividad enviaron un archivo, y al abrirlo, el título destacaba: Profesor mayor encerrado por cachorro menor, capítulo de salida del grupo. Los nombres de Calimán y Memín Pinguín estaban en la lista, y todo el texto, al abrir el archivo, mostraba que había sido retirado. Lo envié al lugar equivocado, lo siento a todos. Pero el grupo ya estaba alborotado, las chicas no podían controlar la situación, hicieron una explicación que mejor no explicar. Preguntaron al profesor Calimán, él no se opuso, y Memín Pinguín salió del grupo. Después de salir, metió su brazo musculoso que sobresalía de la manta, lo metió con fuerza dentro, se envolvió bien, dejando solo la nuca negra mirando a Calimán. Calimán no pudo defenderse. Las chicas le enviaron una serie de mensajes, no respondió todos, y además, ¿cómo iba a saber Calimán que escribirían algo tan explosivo? Solo pudo defenderse tímidamente, pero yo tampoco apoyé. Al día siguiente entraron al desierto. Al montar camellos, Calimán se sentó en uno del interior. El camello de adelante avanzaba con baches, tuvo que apretar las piernas y agarrarse fuerte, pero igual lo sacudía. Varias veces su trasero se levantó, separándose de la silla del camello. El guía los llevó a dar la vuelta. Calimán finalmente bajó, con las piernas ligeras. Miró hacia atrás y vio las orejas enrojecidas y la cara quemada de Memín Pinguín. Aunque hacía sol, ¿sería tan exagerado? ¿Golpe de calor?, le preguntó Calimán. Memín Pinguín lo miró mal y dijo: ni siquiera puedes montar un camello bien. Calimán montaba camellos y él no podía verlo con buenos ojos. En todo lo veía mal. Calimán no le hizo caso y se fue de largo. La cena fue en una mesa larga unida. Calimán se sentó lo más lejos posible de Memín Pinguín, pero él no paraba de mirar de reojo y luego fulminarlo con la mirada. Esta vez Calimán no lo provocó. Un grupo de chicas se amontonó en el asiento vacío junto a Memín Pinguín. Memín Pinguín: prueba este pincho de carne. ¿Quieres beber algo? Juguemos. Vamos a jugar las 13 hadas. Voy a pedir carta. Calimán y Elpidio Valdés estaban conversando en una esquina. Elpidio Valdés se fue a dormir muy temprano ayer y no vio los mensajes del grupo. Por su parte, Memín Pinguín empezó a jugar poco a poco y el ánimo de los estudiantes estaba muy alto, excepto el de Memín Pinguín. Aunque él también participaba en el juego, no estaba tan emocionado. Se podría decir que solo estaba jugando por jugar. Al mismo tiempo, de vez en cuando le lanzaba una mirada fija a Calimán, quien decidió darle la espalda. Para sorpresa de todos, él se acercó directamente y le dijo a Elpidio Valdés con arrogancia: Elpidio Valdés, quiero hablar con el profesor Calimán. ¿Puedo sentarme en tu lugar? Él realmente echó a Elpidio Valdés. Estaba claramente borracho. Elpidio Valdés no se molestó. Está bien, hablen ustedes, yo voy a ver a las chicas por allá. Los estudiantes se amontonaban en un extremo de la mesa, mientras que donde estaban Calimán y compañía estaba inusualmente tranquilo. Después de que Memín Pinguín se sentó, pasó un buen rato sin soltar ni un solo gas. Calimán, curioso, le preguntó: ¿no ibas a hablar? Él respondió tranquilamente: solo que allá está muy ruidoso, me molesta. Después de un rato, viendo que no tenía mucho que decir, Calimán también se cansó y quiso irse a su lugar para descansar. De repente, él le pasó un pincho de carne, cruzándolo frente a Calimán. ¿Quieres un poco? Calimán dudó si había escuchado bien. Él añadió: mucha gente me está dando comida, no puedo terminarla, no quiero desperdiciar. Sí, no se debe desperdiciar. Calimán se sentó y lo acompañó a terminar el pincho de carne.
Antes de dormir, al bañarse, había un baño público con medio compartimento. Cuando Calimán entró, solo estaban él y Memín Pinguín en el baño. Al encontrarse con Memín Pingüín, Calimán se sorprendió. ¿A estas horas todavía vienes a bañarte? Él se quitaba la chaqueta mientras respondía. Esperé a que todos se durmieran para venir. ¡Qué coincidencia! Esta noche, debido a que en el desierto redistribuyeron las habitaciones y me ahorré una individual sin tener que dormir con él, no sabía cuándo volvería a bañarse. Lo incómodo fue que la ducha del compartimento estaba rota. Solo quedaban 2 cabezales enfrentados. Hay que saber que era medio compartimento, y al estar frente a frente, se podía ver todo claramente. Sin querer, ambos se dieron la espalda para bañarse, sin mirarse. A mitad del baño, el jabón de Calimán salió volando hacia atrás. Calimán se sintió incómodo y giró la cabeza para preguntar a la persona detrás. «Oye, se me cayó el jabón, ¿me lo puedes recoger?» Memín Pinguín no respondió. Calimán añadió. «Parece que está de tu lado, solo tienes que agacharte para agarrarlo. ¿No te agachas?» Bueno, Calimán pensó que mejor se lo recogería él mismo cuando se pusiera la ropa. Al terminar, Calimán caminó de lado como cangrejo, moviéndose con cuidado para ponerse la ropa al lado. Memín Pinguín ya se estaba vistiendo, y el jabón había rodado hasta sus pies. Aunque solo tenía la parte inferior puesta, Calimán se acercó para recogerle el jabón que se le había caído. Al levantarse, la ropa interior de Calimán se enganchó en los pantalones modernos de él, llenos de anillos de metal. Después de varios intentos sin poder soltarla, Calimán y él quedaron pegados, y su pecho estaba muy cálido. Fue el adorno en los pantalones de él el que enganchó la ropa interior de Calimán, así que no se le podía culpar. Las manos de Calimán se movían rápidamente desenredando el enganche, con movimientos tan veloces que dejaban un rastro borroso. Pero Calimán no se atrevía a tocarlo mucho, temiendo romper la ropa interior. Los movimientos de sus manos y piernas hicieron que todo su cuerpo se frotara contra su pecho de adelante hacia atrás. Memín Pingüín se dio la vuelta y presionó a Calimán contra la pared. «Profesor Calimán, admito que tienes cierto atractivo. Admito que te ves seductor cuando montas camello, pero te advierto que no me sigas tentando. Eres todo un experto en jugar al déjame ir y luego atrápame. Ya me tienes bien enganchado». No sé si fue por el viento y la arena de estos días, o porque Calimán estuvo mucho tiempo en el baño solo con ropa interior, pero después de las actividades al aire libre, Calimán tuvo fiebre varios días. Elpidio Valdés ayudó a Calimán a pedir permiso al director para que descansara unos días. Para sorpresa, Calimán recibió un mensaje de Memín Pinguín en el hospital. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Esconderme?» Calimán apenas había puesto la aguja y respondió. «No me estoy escondiendo de ti, ¿no puedo dejar que me persigas?» La otra persona hizo una pausa de 2 segundos. «Entonces, ¿a dónde te escondiste? No has venido a clases en tantos días». «Estuve enfermo, en el hospital con suero». Ya no respondió más los mensajes de Calimán. Casi una hora después, Memín Pingüín tocó la puerta de la habitación de Calimán. Calimán tenía la cara caliente y congestionada. Con un pañuelo en la nariz para detener el goteo, envuelto en una manta, fue a abrir la puerta. Al verlo, se quedaron un momento en silencio. «¿Por qué viniste?» «Delegado de clase, como representante estudiantil». Él se quedó en la puerta sin responder directamente. «Profesor Calimán, ¿siempre reaccionas así con quien venga?» «¿Cómo?» Calimán volteó a mirarse en el espejo. Sus mejillas estaban rojas por la fiebre, los ojos cansados y llorosos, brillaban con lágrimas, los labios tenían restos de leche pura que acababa de beber y aún estaba envuelto en la manta. Mostraba su clavícula blanca, delgada y delicada, con una mano sosteniendo la bolsa de suero. Calimán murmuró: «Así es como se ve a alguien enfermo. Entra y siéntate». Memín Pinguín le quitó la bolsa de suero a Calimán y la levantó, dejando la fruta sobre la mesa. «Lo compré con el fondo de la clase, no lo desperdicies». «¿El fondo de la clase compró esto para mí?» «Lo compré yo». «Eres bastante generoso». Cuando Calimán iba a la escuela, el delegado nunca pagaba estas cosas por los compañeros. Memín Pingüín estaba de buen humor ese día. Incluso comenzaron a charlar. Al oscurecer, Calimán sugirió que regresara a la escuela. Él dijo que Elpidio Valdés le pidió que se quedara a cuidar a Calimán esa noche. Elpidio Valdés era bastante considerado. Calimán dejó que Memín Pingüín durmiera en la cama de al lado. Él se sentó al borde de la cama y dijo: «Espera, todavía no tengo sueño». Sorprendentemente, se estaba enganchando en la conversación con Calimán. No era tan desagradable. ¿No podían simplemente charlar bien?
Después, Calimán estaba demasiado cansado, con la cabeza mareada, se acostó primero a dormir. No sabía si era porque habían resuelto algunas diferencias con Memín Pinguín, pero esa noche Calimán durmió bastante tranquilo. En sueños, incluso soñó con comer un muslo de pollo. Calimán mordió con ganas, olía delicioso, aunque parecía escuchar algún grito aterrador. Olvídalo, no es importante. Calimán abrazó el muslo y le dio otra mordida. Estaba delicioso. Al despertar en la mañana, Memín Pingüín ya se había ido de regreso a la escuela. Esta vez que vino a visitarlo, realmente mejoró su relación. Después de que Calimán volvió a la escuela, Memín Pinguín, como delegado, comenzó a comunicarse más con Calimán. Tal vez por los créditos, Memín Pingüín últimamente iba cada vez más seguido a la oficina. Calimán compartía oficina con Elpidio Valdés y cuando Memín Pinguín ayudaba a Elpidio Valdés, también aprovechaba para traerle cosas a Calimán. Debido a los exámenes, tuvieron un descanso de 3 días. El día antes de las vacaciones, Memín Pingüín terminó su trabajo y deambulaba por la oficina demorándose sin irse. Finalmente, lo miró fijamente a Calimán y luego se volvió hacia Elpidio Valdés. Elpidio Valdés, parece que el profesor Condorito lo está buscando. Ah, ¿sí? ¿No se acaban de separar? Sí, me dijo que lo buscaba usted. Elpidio Valdés salió de la oficina con dudas, quedando solo Calimán y Memín Pingüín en la habitación. Como su relación se había suavizado bastante, Calimán le preguntó sonriendo qué le pasaba y qué planes tenía para las vacaciones. Memín Pinguín miró a Calimán, tragó saliva y aclaró la garganta. De repente apoyó ambas manos sobre la mesa. «Profesor Calimán, ¿le gusta ver películas?» «Más o menos, depende de qué tipo. Me gustan las de ciencia ficción y suspenso, pero las de romance y ética no me interesan mucho, y las comedias tampoco tanto». A veces Calimán pensaba que hablaba demasiado, no era de extrañar. Al principio Memín Pinguín no soportaba su parloteo. «Tengo un boleto de cine, un amigo compró uno de más y si no lo usamos se desperdicia». Quiso rechazarlo, pero Calimán no le gusta desperdiciar nada. La última vez con los pinchos de carne también los comió con él por ser ahorrativo, así que dudó. ¿Qué tipo? Terror. Calimán nunca había visto una película de terror, pero aún así tomó el boleto que le ofrecía. Memín Pinguín entregó el boleto por su amigo, y en su rostro tranquilo apareció una sonrisa. «Cuando llegue el momento, mi amigo se sentará a tu lado». Él se dio la vuelta para irse, y su cuerpo rozó la cartera sobre la mesa de Calimán. La cartera cayó al suelo y se abrió, mostrando una foto de una joven hermosa sosteniendo a un niño gordito y blanco. Memín Pinguín explotó al ver eso. «¿Tienes esposa e hijos?» Memín Pingüín agarró la muñeca de Calimán. «¿Tienes esposa e hijos? ¿Y ese día en el metro me trataste así?» ¿Así en el metro? Calimán sentía que lo iba a devorar, sin entender de qué hablaba. En ese momento, Elpidio Valdés entró empujando la puerta y Memín Pinguín rápidamente soltó la mano. Su rostro se puso rojo de la rabia, sin saber dónde desahogarse, recuperó el boleto de cine que le había dado a Calimán y salió directo de la oficina. No pasó mucho tiempo desde que Elpidio Valdés entró a la oficina cuando el profesor Condorito llegó a buscarlo. Asomó la cabeza y entró. «Escuché que me estabas buscando en la oficina. ¿No fuiste tú quien me buscó? Fui al segundo piso y no te encontré». Condorito negó con la mano. «No, justo iba a ver al profesor Calimán. También tengo algo que hacer con él». Calimán lo miró de reojo. Condorito le dijo que le había presentado a un posible candidato para una cita arreglada. El profesor Calimán es un hombre atractivo, soltero desde hace mucho, y la otra persona también es una mujer culta, deberían intentarlo. Pero él no tiene tiempo en estas vacaciones, será hasta el fin de semana siguiente. Calimán quiso rechazar, pero Condorito dijo que ya había prometido, así que Calimán tuvo que aceptar. Los 3 días de vacaciones fueron aburridos. Calimán estaba viendo videos y se topó con el tráiler de la película que Memín Pingüín le había enviado. Se detuvo unos segundos a mirarlo. Calimán quería explicarle por iniciativa propia, pero ¿por qué debería hacerlo? ¿Y cómo explicaría? Mandarle un mensaje diciendo que esa no es mi esposa ni mis hijos, sino que es mi mamá cuando era joven sosteniendo al pequeño yo. Calimán ahora está delgado, pero de niño sí era gordito y blanco. Pero sería muy raro que Calimán de repente le diera esa explicación, se sentiría extraño. Calimán abandonó esa idea. 3 días después empezó la escuela, y Memín Pinguín parecía verlo como si fuera aire. Fue mucho menos a la oficina, solo iba cuando Elpidio Valdés lo llamaba.
No decía nada al ver a Calimán, y en clase ni siquiera lo miraba a los ojos, solo escuchaba sin mirar. Calimán estaba en la oficina escribiendo en su laptop, Memín Pinguín sentado al lado de Elpidio Valdés ordenando cosas, sin desviar la mirada. Elpidio Valdés, sin nada que hacer, comentó: «Profesor Calimán, la cita arreglada que el profesor Condorito te consiguió es hoy, ¿verdad?» Memín Pinguín, que había estado mirando el perfil de Calimán por varios días, de inmediato giró para mirarlo de frente. «¿El profesor Calimán todavía no se ha casado?», preguntó mirando a Calimán. Elpidio Valdés respondió antes: «El profesor Calimán ha estado soltero por muchos años». Calimán vio que los ojos de Memín Pinguín se iluminaban y apagaban, sin saber si estaba feliz o enojado. Después del trabajo, Calimán fue a la cita, pero Memín Pinguín lo detuvo en la entrada de la escuela. «¿Quién era la persona en la foto la última vez?» «Mi mamá y yo». «¿De niño eras tan gordito? ¿Quieres que te comparta algunos consejos para bajar de peso?» «No, gracias». Calimán quiso irse, pero él lo detuvo otra vez. «Para una cita te vistes tan...». No terminó la frase. Memín Pinguín estaba un poco ansioso. Frunció el ceño y preguntó a Calimán: «¿Tienes prisa por casarte?» «No tengo prisa. En realidad pensaba rechazarlo. Ya no hablemos, voy a llegar tarde». Calimán lo apartó y salió de la escuela. La persona para la cita llevaba gafas de marco delgado, un peinado corto y pulcro, con un saco de traje, sentada junto a la ventana. Calimán aclaró que en realidad no planeaba tener una cita, y que Condorito le dijo que también podía ser solo para hacer amigos. La otra persona sonrió y dijo: «No importa, todos nos conocemos, hacer amigos también está bien». Después de aclarar eso, Calimán se relajó mucho, y ambos comenzaron a conversar rápidamente. El celular en el bolsillo vibraba sin parar. Calimán lo tomó y vio que era el avatar de Li Yichu. «¿No ibas a rechazar? ¿Y por qué hablas tan feliz? ¿Tienes intenciones con todos? ¿Puedes dejar de pescar? ¿No es suficiente conmigo? ¿Te dejo pescar? ¿Puedes dejar de reír?» En un lado del rostro de Calimán, vio a lo lejos a Memín Pingüín afuera de la ventana, mirándolo con cara de reproche. Calimán rápidamente levantó el brazo para cubrir la mitad de su rostro. Su cita pensó que Calimán no se sentía bien y le preguntó apresuradamente qué le pasaba. Calimán negó con la cabeza. Como artista, inmediatamente quiso usar la mano para tocar. Fue ese gesto de Calimán extendiendo la mano hacia su cabeza lo que logró atraer a Memín Pingüín dentro de la tienda. Sin decir palabra, Memín Pingüín entró y jaló a Calimán. Tiró del brazo de Calimán, levantándolo de la silla, ignorando su resistencia, y primero explicó a la persona frente a Calimán: «Disculpa, tengo un asunto urgente con mi profesor». «¿Qué asunto urgente?», Calimán le preguntó en la calle. Él seguía jalando a Calimán. «Aquí no es conveniente, vamos a mi casa». Dijo que alquilaba un departamento fuera del campus. Apenas entraron, lo presionó contra la pared. «Profesor Calimán, usted me tocó en el metro». «¿Cuándo te toqué?». Hizo un gesto con la mano hacia Calimán. «¿Quieres que sea más claro?». «Te apuesto que no te atreverías a escucharlo». «¿Cómo va a ser?». Había mucha gente ese día. Calimán no sintió nada. De repente, Calimán recordó la mazorca de maíz que tenía apretada en la mano ese día. Al entender todo, Calimán se alegró mucho de que esa mazorca se hubiera perdido después y no se la hubiera comido. No era de extrañar que ese día él le hubiera dicho a Calimán que era difícil de tratar, y Calimán terminara recibiendo una bofetada. Calimán se sintió muy culpable, y tímidamente le explicó. Finalmente preguntó con cuidado: «Disculpa, ¿tu trasero está bien?». Después de todo, la mazorca era bastante dura. Memín Pingüín agarró el cuello de Calimán y lo tiró sobre la cama. «Aunque esto haya sido un malentendido, que luego me sedujeras es verdad. Profesor Calimán, en este momento no te preocupes por mí. Creo que deberías preocuparte por tu propio trasero». Esa noche Calimán no se fue con él. Una noche difícil de pasar. ¿Qué diferencia hay entre un estudiante universitario y un diamante? Al día siguiente, Memín Pingüín tenía clase temprano. ¿Se fue primero? En la cama aún estaba Calimán, encorvado y con aspecto envejecido. No podía enderezar la espalda. Tenía razón en lo que dijo antes. Calimán admitió que su cuerpo no estaba bien y no podía soportar tanta brillantez. Calimán se apoyó en la cintura para levantarse y contestó el teléfono. Era el amigo de la cita de ayer. Le dijo que Calimán había olvidado su cartera en el restaurante y le preguntó por qué se había ido tan rápido. «No pasó nada, ¿verdad?». «Sí pasó». «¿Crees que puedo contarlo?».
Calimán soportó el dolor intenso y fue a buscar su cartera. Para agradecerle lo invitó a almorzar, aunque fue un poco inoportuno. Memín Pinguín, que volvía a casa después de clases, pasó justo cuando ellos acababan de salir tras comer. De nuevo jaló a Calimán y lo metió en casa. Solo me fui una mañana y ya te portas mal. ¿Todos los viejos son así? ¿Seducen a uno y luego quieren seducir a otro? No pudo seguir hablando. Agarró el cuello de Calimán y lo presionó contra el sofá. Fuiste tú quien me provocó primero. Calimán fue besado furiosamente por él, pero inesperadamente lo disfrutó. Este chico es tan guapo, Calimán tampoco pierde nada. Lo único malo fue que al ver que Calimán no respondía, lo llevó frente al espejo. Mírate, hoy tienes toda la cara cubierta de negro, qué atractivo se ve eso. Calimán se sonrojó y bajó la cabeza hacia el suelo, mientras Lee le ordenaba al oído: no vuelvas a ver a esa cita. El profesor Calimán explicó: solo somos amigos. Memín Pinguín se rió al oído de Calimán. Oh, sí, el profesor tiene razón. Las mujeres y Lin Hao solo pueden ser hermanas. Calimán Shenli recordó que antes de tomar ese metro, todavía era un hombre heterosexual. Olvídalo, no volveré a tomar el metro. Más tarde, Calimán supo por el asistente que él nunca pidió a Memín Pinguín que se quedara esa noche en la sala de hospital cuidándolo. Ni siquiera le importó realmente que Calimán estuviera enfermo. Si va a ser Lin, que sea Lin, es tan guapo que Calimán no saldrá perdiendo.